Buenas, en esta lección vamos a aprender a utilizar las funciones de bases de datos bdmax y bdmin, realizando varios ejemplos para conocer mejor cómo trabajar con ellas. Hemos visto en anteriores tutoriales cómo funcionan las funciones máximo y mínimo. Estas funciones realizan los cálculos de todos los valores de un rango. Cuando queremos realizar dichas operaciones, pero con los datos que cumplan una serie de criterios en una base de datos, utilizaremos estas funciones de bases de datos. Lo primero que debemos hacer antes de insertar las funciones es escribir los criterios para obtener los resultados correctos, de forma similar a como vimos en los vídeos de filtros avanzados. En el primer ejemplo queremos obtener la recaudación mínima realizada por las películas de aventuras o acción. Primero escribimos el nombre de la columna donde encontrar esos criterios, en nuestro caso la columna género. Recordar que debemos escribirla con acento porque así es como la tenemos escrita en nuestra base de datos. Para no equivocarse, la mejor opción es copiarla. Una vez que hemos copiado el rótulo, seguimos escribiendo los criterios. Ya vimos en el vídeo de filtros avanzados que cuando queremos escribir un criterio con el operador O, se debe escribir en filas diferentes. Por lo que escribimos el texto aventura y acción en diferentes filas debajo de la columna género. Una vez que hemos escrito los criterios, nos situamos en la celda donde insertar el resultado, y tenemos varias opciones para insertar la función. Podemos insertar la función desde la barra de fórmulas e ir a la categoría base de datos, y una vez aquí, pulsar en la función bdmin, o ir a la pestaña fórmulas y pulsar en el botón insertar función, y nos vamos a la misma categoría y pulsamos en la función bdmin. Al pulsar aceptar, nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el rango de la base de datos que contiene los valores y los rótulos de las columnas. Es importante coger la fila de los rótulos porque de ella dependen los criterios que hemos especificado anteriormente. En nuestro caso, el rango que va de las celdas A1 a la celda F16. En el segundo argumento debemos seleccionar el nombre del campo de la columna de la cual queremos obtener los resultados. En nuestro caso, como queremos obtener el mínimo de la recaudación, seleccionaremos la celda F1 o escribiremos entre comillas el rótulo recaudación. Y en el tercer argumento debemos seleccionar los criterios que hemos escrito previamente, incluyendo también los rótulos de las columnas. En nuestro ejemplo, el rango que va de las celdas H10 a la celda H12. Y al pulsar aceptar se nos muestra la recaudación mínima realizada en las películas de acción y aventuras. Vamos a comprobar que el resultado es correcto. Seleccionamos en la base de datos la celda que cumple con los criterios especificados. En el siguiente ejemplo queremos obtener el menor número de películas compradas del género aventuras y cuyo precio es mayor de 500 euros. Primero escribiremos los criterios. Como queremos obtener el número menor de películas compradas del género aventuras y el precio de las mismas sean mayores que 500, escribiremos los nombres de las columnas donde encontrar estos criterios. En nuestro caso, las columnas género y precio. Una vez hemos escrito los rótulos, seguimos escribiendo los criterios. Ya vimos en el vídeo de filtros avanzados que cuando queremos escribir un criterio con el operador i, se deben escribir en la misma fila. Por lo que escribiremos el texto aventuras debajo de la columna género. Y debajo de la columna precio y en la misma fila que aventuras, escribiremos el signo de mayor y el valor 500. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en el comando insertar función de la pestaña fórmulas. Y en la categoría base de datos seleccionamos la función bdmin y al pulsar aceptar nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el rango de la base de datos que contiene los valores y los rótulos de las columnas. En nuestro caso, el rango que va de las celdas A1 a la celda F16. En el segundo argumento debemos seleccionar el nombre del campo de la columna de la cual queremos obtener los resultados. En nuestro caso, como queremos obtener el menor número de películas compradas, seleccionaremos la celda E1 o escribiremos entre comillas el rótulo número de películas. Y en el tercer argumento debemos seleccionar los criterios que hemos escrito previamente, incluyendo los rótulos de las columnas. En nuestro ejemplo, el rango que va de las celdas K10 a la celda L11. Y al pulsar aceptar nos aparece el valor que cumple con estos criterios. Y que podemos comprobar que es correcto seleccionándolo en nuestra base de datos.
En el siguiente ejemplo queremos obtener la recaudación máxima de las películas de aventuras o animación. Primero escribimos el nombre de la columna donde encontrar estos criterios, en nuestro caso, la columna género. Una vez que hemos escrito los rótulos, seguimos escribiendo los criterios. Cuando queremos escribir un criterio con el operador O, se deben escribir en filas diferentes, por lo que escribimos los textos aventuras y animación en diferentes filas debajo de la columna género. Una vez hemos escrito los criterios, nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en el comando Insertar función de la pestaña Fórmulas, y en la categoría Base de datos seleccionamos la función BDMAX, y al pulsar Aceptar nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el rango de la base de datos que contiene los valores y los rótulos de las columnas. En nuestro caso, el rango que va de las celdas A1 a la celda F16. En el siguiente argumento debemos seleccionar el nombre del campo de la columna de la cual queremos obtener los resultados. En nuestro caso, como queremos obtener el valor mayor de la recaudación, seleccionaremos la celda F1 o escribiremos entre comillas el rótulo recaudación. Y en el tercer argumento debemos seleccionar los criterios que hemos escrito previamente, incluyendo los rótulos de las columnas. En nuestro ejemplo, el rango que va de las celdas H15 a la celda H17, y al pulsar Aceptar se nos muestra la recaudación máxima realizada en las películas de animación y aventuras. En el último ejemplo queremos obtener la mayor recaudación de las películas del género acción y que están alquiladas o del género western. Primero escribiremos los criterios. Como queremos obtener la mayor recaudación de las películas de acción y que están alquiladas, escribimos los nombres de las columnas donde encontrar estos criterios. En nuestro caso, las columnas género y alquilada. Una vez que hemos escrito los rótulos, seguimos escribiendo los criterios. Cuando queremos utilizar el operador i, se debe escribir en la misma fila, por lo que escribiremos el texto acción debajo de la columna género, y debajo de la columna alquilada y en la misma fila que acción, escribiremos el texto sí. Además de este criterio, también queremos que estén incluidas las películas del género western, por lo que tendremos que utilizar el operador O. Para ello, escribimos el criterio en otra fila diferente, pero en la misma columna del género, es decir, lo escribiremos debajo del texto acción. Una vez hemos escrito los criterios, nos situamos en la celda donde insertar el resultado, y pulsamos en el comando Insertar función de la pestaña Fórmulas, y en la categoría Base de datos seleccionamos la función BDMAX, y al pulsar Aceptar nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar el rango de la base de datos que contiene los valores y los rótulos de las columnas. En nuestro caso, el rango que va de las celdas A1 a la celda F16. En el siguiente argumento debemos seleccionar el nombre del campo de la columna de la cual queremos obtener los resultados. Seleccionaremos la celda F1 o escribiremos entre comillas el rótulo recaudación. Y en el tercer argumento debemos seleccionar los criterios escritos previamente, incluyendo los rótulos de las columnas. En nuestro ejemplo, el rango que va de las celdas K15 a la celda I17. Y al pulsar Aceptar nos aparece la recaudación máxima de los valores que cumplen con estas condiciones. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar las funciones de base de datos BDMAX y BDMIN para obtener los valores máximos y mínimos de las celdas que cumplen con una o varias condiciones en una base de datos en Excel 2013. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.